Muy buenos días a todos, Dios les bendiga mucho, sea la gracia del Señor, la presencia y la comunión con el Espíritu Santo en sus vidas. Seguimos en este esfuerzo de seguir aprendiendo para poder también seguir enseñando, compartiendo la palabra de Dios y ser transformados de día en día en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, porque su enseñanza gotea como la lluvia y no podemos permanecer igual. Todo lo que el Señor va virtiendo y llenando en nuestros corazones nos transforma y nosotros debemos entender que la vida cristiana es un proceso de transformación, de perfeccionamiento y que el Señor nos está a través de ello acercando cada día más a Él. Vamos a la predicación de este domingo 28 de febrero del 2021. Tenemos por tema y título Lo que nos conviene y lo que no. Les repito, nuestro tema es lo que nos conviene y lo que no. La palabra de Dios nos da enseñanza para esta vida, tú lo sabes, para el tiempo en que estaremos en esta tierra y nos muestra las consecuencias que traen nuestros pensamientos, nuestras decisiones y los caminos que tomamos. Debemos tomar en cuenta que todo ello tiene un impacto, tiene una trascendencia. También para lo que sucederá con respecto a la vida eterna. No solamente hay consecuencias y hay una trascendencia para la vida en esta tierra, sino también para lo que sucederá con respecto a la vida eterna. Es en este tiempo de vida cuando debemos tomar la decisión de seguir a Cristo, de creer en Él, de obedecerlo, y para muchos, lamentablemente, también es en esta vida cuando toman la decisión de no hacerlo. Pero tú y yo hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Hemos tomado la decisión de recibirlo y de aceptarlo como nuestro Salvador y Señor, único y suficiente. Hemos decidido creer que las Escrituras contienen sus enseñanzas y su sabiduría, la sabiduría del Señor, que nos guían para entender la voluntad de Dios para con nosotros. Como hijos de Dios, sabemos que su palabra es nuestra luz y nuestra guía en el camino hacia Cristo, en quien tenemos puestos nuestros ojos, en quien tenemos puesta nuestra esperanza de gloria y a quien esperamos que vuelva por nosotros porque Él resucitó y vive. Amén. Y en el tiempo en que Dios nos permita seguir en esta tierra, en este mundo, sabemos que tenemos propósitos y misiones de parte de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia verdadera del Señor. Para poder cumplirlos, tú y yo necesitamos ser amantes de su palabra, de sus enseñanzas. Debemos escudriñarlas, debemos estudiarlas, debemos conocerlas, aprenderlas, memorizarlas y meditar en ellas cada día. Porque así podremos comprender cuál es nuestra utilidad como siervos de Dios en su reino. Y así podamos agradar al Rey eterno, al Rey de los siglos, cumpliendo lo que Él nos manda y sabiendo que al final Él podrá decir de nosotros que hemos sido siervos buenos y fieles y que podemos entrar en el gozo de nuestro Señor. Es mi anhelo, el anhelo de mi vida, de mi corazón, escuchar esas palabras de la voz de mi Señor Jesucristo. Yo deseo estar con Él para siempre. Y yo espero que tú también. Pero también tengo claro, sé que para ello, aquí en esta vida, en esta tierra, tengo un trabajo, tengo un mandamiento, tengo una misión de parte de Él. Tengo claro que soy un llamado, que soy un elegido, pero también que soy un enviado. Y tengo claro en mi corazón que quiero hacer su voluntad. Espero que tú también tengas claro esto. Por ello, hoy, en este día, el Espíritu Santo desea que estudiemos en las Escrituras lo que nos conviene y lo que no nos conviene como hijos de Dios. En este escogimiento, en este llamado, en esta misión, en este trabajo, en este envío que tenemos de parte del Señor, vamos a estudiar lo que nos conviene y lo que no nos conviene como hijos de Dios. Y lo primero que hoy nos conviene es escucharlo, es escuchar la voz del Espíritu. Pon atención. Vamos a hablar primero entonces de lo que nos conviene, de lo que sí nos conviene. Hay algunas cosas fundamentales
que ya han sido cumplidas en Cristo Jesús, que nos convenían que sucedieran y que siguen siendo convenientes para todos aquellos que las crean. Lo primero es la conveniencia del sacrificio de Jesucristo. Si tú lees Juan 11, del 49 al 52, por favor ve ubicando tu Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 al 52. Ahorita que lo leamos verás que Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, hace una declaración que más adelante la propia Escritura aclara que fue una profecía con respecto a que era más conveniente la muerte de un solo hombre que de toda una nación. Caifás lo expresaba en el contexto del temor que tenían de que los romanos oyeran las señales que Jesús hacía y entonces vinieran y los destruyeran. Pero estas palabras profetizaban que Jesús moriría por la nación y también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Vamos a leerlo. Juan 11, 49 al 52, leemos y dice: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta profecía se cumplió en el Salvador, pues su padecimiento y su muerte nos llevaron a todos los que tenemos fe en Él a participar de su gloria y a participar de la santificación por medio de sí mismo. Esto lo podemos comprobar en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 11. Acompáñame, por favor, Hebreos 2, del 9 al 11. Y este pasaje dice lo siguiente: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Era conveniente para Dios hacer esta obra a través de su Hijo Jesucristo, que Él padeciera y que Él gustara de la muerte y que fuera perfeccionado por aflicciones para ser el autor de la salvación de todos nosotros y ser coronado de gloria y de honra. A nosotros, a toda la humanidad, nos conviene creer en su salvación, pues solo a través de Jesucristo somos llevados ahora como hijos a la gloria del Padre y participamos de su santidad, pues somos santificados por medio de Jesús. Y esta santificación nos identifica. Somos de Cristo, somos de Dios. Como dice la cita, de uno somos todos. No hay mayor conveniencia en la vida del hombre que creer en Jesucristo. Dios es santo, santo, santo. Y Él habita en la hermosura de la santidad y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por ello es que nos conviene creer en Jesús como nuestro sumo sacerdote delante de Dios, quien se presentó a sí mismo como ofrenda y como sacrificio a Dios en olor fragante, una ofrenda perfecta y eterna. Vamos a leer esto ahí mismo en Hebreos, capítulo 7, versículos 26. Leemos, por favor, avanza ahí un poquito en tu Biblia. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Reafirmamos entonces que no hay mayor conveniencia en la vida del hombre que creer en Jesús, nuestro Salvador
y sumo sacerdote. Amén. Otra conveniencia fundamental para los hijos de Dios es la certeza de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo a sus discípulos que era conveniente que Él subiera, que Él fuera llevado, para que entonces fuera enviado el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 15. Juan 16, 5 al 15, que dice: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús cumplió lo que aquí hablaba a sus discípulos. Él cumplió en perfecta obediencia la obra que el Padre le envió a hacer, y después de resucitar, fue glorificado y subió al cielo, a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. Pero también cumplió esto que nos convenía y que sigue siendo la más grande conveniencia para nosotros, que Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, quien hace la obra en nuestros corazones para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, hablándonos lo que oyere del Padre y de Jesús, y glorificando al Señor al hacernos saberlo. Conviene conocer al Espíritu Santo. Conviene estar en comunión con Él. Conviene escuchar su voz. Conviene seguirlo. Conviene darle el lugar que le corresponde en nuestra vida como hijos de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos allá. Romanos 8, 26. Dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, para que nuestras peticiones delante de Dios sean como conviene. Pero vamos a leer literal la cita. La cita dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin la intervención del Espíritu Santo, nuestras oraciones, la manera en que nos comunicamos con Dios en el nombre de Jesús, no sería hecha de la forma conveniente. Pero con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la certeza que nuestras oraciones son hechas, son presentadas delante de Dios como conviene, son elevadas al cielo, son oídas por nuestro Padre que está en los cielos. Qué conveniente es la presencia del Espíritu Santo para nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Conviene conocer al Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando en lo que conviene. Resumimos. Conviene pues recibir a Jesucristo y creer en Él. Amén. Y conviene tener al Espíritu Santo morando con nosotros y en nosotros y sobre nosotros. Amén. Pero las Escrituras también hablan de todo lo que nos conviene como hijos de Dios,
en nuestra vida en lo personal, en nuestra casa, entiéndase el matrimonio, la familia, y con respecto a la iglesia y a nuestro prójimo. Vamos a estudiar esto. Acompáñame ahora al Antiguo Testamento y vamos al Salmo 93:5, que es una cita conocida y que la hemos aprendido. Lee conmigo Salmo 93:5, que dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Dios es santo. Amén. Jesucristo nos ha santificado por medio de su obra. Yo lo creo. Y nos ha sido dado el don del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. La vida cristiana, sin duda, debe ser entonces en santidad. Te repito, si Dios es santo, si Jesucristo nos ha santificado por medio de sí mismo, y si nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, la vida cristiana sin duda debe ser entonces en santidad. Es aún un mandamiento, porque las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos invitan a ser santos porque Dios es santo. Ya afirmábamos también hace algún momento que sin santidad nadie verá al Señor. Y también conocemos que todos los que son santos por Jesucristo debemos santificarnos todavía, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Conviene que en tu casa se practique la santidad, es decir, la limpieza espiritual y corporal, que viene por el perdón de pecados, por la sangre de Jesucristo, que viene por el lavamiento del agua por su palabra y que viene por la obra de purificación por medio del Espíritu Santo, que es como jabón de lavadores, y del fuego de Dios que nos consume. La cita dice que la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Reflexiona en esto. Tú eres en lo personal casa de Dios. Entonces sé santo, te conviene. Como templo de Dios, la iglesia, la congregación de los santos, también es casa de Dios. Vivamos en santidad como iglesia, nos conviene. En el sentido literal de una casa, de un hogar, para que me entiendas, conviene que tú y tu familia, los que viven contigo, anden en santidad. Nos conviene. Hablar de la santidad no es hoy nuestro tema principal, sino estamos hablando de lo que conviene. Pero para que quede bien claro, si te estás preguntando, ¿cómo hago para hacer una casa santa, para recibir esta conveniencia? Quiero leerte 1 de Pedro 1, del 13 al 23. Pero te invito a que escudriñes con mayor detenimiento lo que está aquí escrito. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 1, del 13 al 23. ¿Cómo ser una casa santa? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Amén. Una casa santa es una casa con entendimiento. Es una casa sobria. Es una casa purificada por la obediencia a la verdad. Es una casa que no está conforme con la ignorancia de este mundo. Es una casa que invoca al Padre y se conduce con temor de Dios siempre. Es una casa que tiene fe y esperanza en su obra. Y es una casa que está llena de amor y su corazón es puro. ¿Cómo no se agradará Dios de una casa así? ¿Cómo no se agradará Dios de una vida así? ¿Cómo no se agradará Dios de una iglesia así? La santidad nos conviene. Amén. También es conveniente, siguiendo en nuestro tema, también es conveniente que no solamente vivamos, sino declaremos la obra de Dios, porque esto es justo. Es conveniente que prediquemos, es conveniente que testifiquemos, es conveniente que compartamos como yo estoy haciendo en esta hora, es conveniente que abras tus labios y publiques las alabanzas del Señor. Es conveniente porque esto es justo. Vamos a leer un par de citas. Daniel capítulo 4 versículo 2. Ahora sí andamos en Antiguo o Nuevo Testamento. Está atento, por favor. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estas son palabras de Nabucodonosor después de lo que Dios había tratado con él. Puedes leerlo. Es conveniente para nuestras vidas y para el reino de Dios que demos a conocer la obra de salvación del Señor, que demos a conocer todas las enseñanzas que Él nos ha dejado. Conviene que testifiquemos para que muchos conozcan y crean y teman en el Dios Todopoderoso. Conviene hacer esto. Pero yo decía al principio que esto conviene porque es justo. Decía también que esto es justo. Cuando hablamos las palabras de Dios y cuando hacemos su voluntad, estamos haciendo obras de justicia delante de Dios. Es justo obedecer lo que Dios ha establecido. Jesús mismo lo expresó. Ahora vete al Nuevo Testamento, acompáñame al Evangelio de Mateo 3:15. Jesús mismo lo expresó. Cuando Juan el Bautista, recordarás, no quería bautizarlo pensando que era al revés, que él era quien debía bautizarlo. Pero el Señor le respondió. Vamos a leer la cita en Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es conveniente cumplir toda justicia. Nos conviene hablar y nos conviene dar testimonio de lo que Dios ha hecho y cumplirlo, porque esto es justo para con Dios. Vamos a entrar a algunas cuestiones que son convenientes en nuestra vida como hijos de Dios, pero con respecto al carácter, con respecto a su aplicación en la vida cristiana, en la vida diaria. Leemos Segunda de Corintios 8:10. Acompáñame, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 10, que dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. A lo mejor leyéndolo así nada más dices, no alcanzo a entenderlo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en este consejo que está dando a la iglesia en Corinto? Bueno, para comprenderlo, vamos a leer el contexto completo. Quería yo despertar tu curiosidad. Segunda de Corintios 8, pero vamos a leer completo del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hay muchas enseñanzas de lo que conviene hacer delante de Dios en esta cita. Las iglesias en Macedonia, en su pobreza, en su sencillez, habían dado todo para aquellos que estaban en mayor necesidad que ellos. La iglesia de Corinto, que abundaba en muchas cosas, incluyendo las materiales, no estaba participando de esta gracia. Dios nos enseña a través de este ejemplo que nos conviene participar de la gracia de Dios. Nos conviene participar de la gracia de Dios. Dios nos ha dado todo por su gracia, pero Él desea que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia también. Este ejemplo nos enseña que nos conviene participar de la generosidad, dando todo lo que podamos conforme a nuestras fuerzas o aún más allá de nuestras fuerzas, participando con gozo en servir a los demás. Una cosa muy importante del ejemplo de los de Macedonia es que se habían dado primeramente al Señor y luego al prójimo. Es decir, entendieron que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por amor y por gratitud al Señor, a Dios. Continúa enseñándonos este ejemplo que conviene participar de la gracia de Dios, ya que podemos abundar en fe, sí, podemos abundar en palabra, en ciencia y ser muy solícitos. Pero aquí dice que también debemos abundar en la gracia, no queriendo o deseando solamente participar, sino haciendo, poniendo a prueba la sinceridad de nuestro amor por Dios y por el prójimo. Cristo lo entregó todo por nosotros. Cristo lo entregó todo por nosotros. ¿Nosotros estamos dispuestos a entregar todo por Cristo? El ejemplo habla en particular, porque es de lo que está tratando Pablo en este asunto, el ejemplo habla aquí en particular de las ofrendas para los santos. Pero yo siento que debemos hacer extensiva la enseñanza, este ejemplo que está aquí, para abundar en nuestra entrega a Dios en todos los sentidos, no solo en lo material, sino también en lo moral y espiritual. Dios conoce todo lo que nos ha dado, porque Él nos lo ha dado. Él conoce todo lo que ha puesto en nuestras vidas. Él sabe todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y a nosotros nos conviene ministrar con voluntad dispuesta, dando con gracia de lo que Dios nos dio. Es conveniente participar de la gracia del Señor. Como vimos arriba, es conveniente participar de la obediencia y de la justicia. Es conveniente también participar de la gracia de Dios. Cuando entendemos que todo procede de Dios y que Dios es el que lo hace todo en nosotros, espero que tú hayas entendido ya esto. Entonces,
es conveniente también participar de las acciones de gracias. Vamos a leer Efesios 5, 3 y 4, que también vamos a usar más adelante esta cita, pero vamos a leerla ahorita en el contexto de lo que estamos hablando. Efesios 5, 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La vida cristiana, la vida de santidad, debe participar siempre de las acciones de gracias, es decir, de la alabanza a Dios, del reconocimiento delante de Dios. La alabanza de continuo es conveniente, siempre que son hechas nuestras acciones de gracias con sinceridad de corazón, porque este es un sacrificio que agrada a Dios. Es conveniente participar de las acciones de gracias y de la alabanza. Amén. Algo que es conveniente también en nuestra relación con Dios y también en la relación unos con otros es algo que hoy en día a muchos no les gusta. No está de moda. Pero es algo que es conveniente primeramente en nuestra relación con Dios y también es conveniente en nuestra relación unos con otros. Y esto es la sujeción y la obediencia en el Señor a la autoridad. Ejemplo de ello está escrito en Colosenses 3:18. Vamos a leerlo. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, que dice, como conviene en el Señor. Hay muchos frutos buenos de una relación sana y en sujeción para esta vida, para esta tierra, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Sí, hay muchos frutos buenos de una relación sana y en sujeción. Pero sobre todo, esto, dice ahí, conviene en el Señor. Es Dios el que se agrada de aquel que se sujeta. Es Dios el que se agrada de aquel que obedece. Ese fue el ejemplo de Jesucristo, quien se hizo obediente hasta la muerte. Como puedes ver hasta ahora, todas las cosas que son convenientes, lo son porque agradarán a Dios. Si queremos agradar a Dios, hagamos entonces lo que conviene de acuerdo con su palabra. Otra cita que nos puede enseñar que conviene sujetarse y obedecer es Primera de Tesalonicenses 4:1. Vela buscando, Primera de Tesalonicenses 4:1, en donde la palabra y el Espíritu nos invitan a conducirnos de acuerdo con lo aprendido, a conducirnos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y de toda la palabra de Dios, porque esto agradará a Dios. Y si en algo debemos abundar, que sea en esto. Tenemos que sujetarnos a la autoridad y al poder que hay en la palabra de Dios. Conviene abundar en seguir lo que se nos enseña. Gloria a Dios. Conviene abundar en seguir lo que se nos enseña o lo que nos ha sido enseñado. Ahora sí vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiero cerrar esta primera parte en la que hablamos de lo que nos conviene, de lo que sí nos conviene, enfatizando una cosa, que es el amor a Dios, lo que nos hace entender, lo que nos hace recibir, creer y practicar todo lo que nos conviene hacer delante del Señor. Es el amor a Dios. Conviene amar a Dios. Conviene amar su palabra, conviene recibir sus mandamientos. Aún en esta hora conviene recibir todas estas recomendaciones para la vida en Cristo. No por imposición, sino por amor. Busca la carta a Filemón en los versículos 8 y 9. No digo capítulo porque es un solo capítulo. Filemón 8 y 9 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
más bien te ruego por amor. Quiero repetir esta frase. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mira cómo Dios quiere que sea. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Dios nos ha mandado lo que conviene. Sed santos, sed justos, sed perfectos. Dios nos ha mandado lo que conviene, pero Él desea que por amor lo hagamos. Con esto cerramos esta primera parte. Porque ahora vamos a hablar de lo que las Escrituras nos enseñan que no nos conviene. Sí, como siempre, las Escrituras nos dan ambas perspectivas, ambos caminos. Porque Dios es sabio en advertir siempre a su pueblo lo que no desea de nosotros, en lo que no desea que participemos. Entonces vamos a estudiarlo, porque esto está en la palabra de Dios y no debemos ignorarlo, sino debemos conocerlo. Vamos a estudiarlo. Quiero tomar como base las citas muy conocidas de Primera de Corintios. Busca esta carta, Primera de Corintios, y empezamos con la cita de Primera de Corintios 6:12. Ubica por ahí, muy conocidas, Primera de Corintios 6:12, que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Avanza un poquito al capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El Espíritu Santo nos advierte en estas palabras que en la voluntad que Dios nos ha dado a los hombres, porque Él nos ha dado voluntad, nosotros podemos tomar decisiones. En la voluntad que Dios nos ha dado a los hombres, pues podemos hacer lo que bien nos parezca. Esta creación de Dios, tenemos esa libertad, la pongo entre comillas porque la verdadera libertad solo está en Cristo, pero esta creación de Dios tenemos esa libertad, si le puedo llamar así, de decidir, de caminar, de pensar, de hablar y de hacer todas las cosas como bien nos parezca. Dice ahí, todo nos es lícito. Pero Dios también deja claro en estos pasajes que no todo conviene. No todo lo que pensamos conviene. No todo lo que decidimos conviene. No todo lo que hablamos conviene. No todo lo que hacemos conviene. Y las propias citas nos dicen que esto es porque hay cosas que no nos edifican, por eso no nos convienen. Y hay cosas que nos pueden llegar a dominar, por eso no nos convienen. Como hijos de Dios, tú y yo hemos sido llamados a edificar nuestra vida en Cristo Jesús y a edificar la iglesia del Señor conforme a su palabra. Si hacemos las cosas que no convienen, pues entonces dejamos de cumplir esto. Ya no somos edificados como corresponde, ni tampoco edificamos a su iglesia como debe ser. Pero más adelante vamos a ver algunas de estas cosas que no edifican. Quiero hablar en cuanto a ser dominados por las cosas que no convienen. Vamos a hablar en cuanto a ser dominados por las cosas que no convienen. El apóstol Pablo es muy claro en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 16 al 18. Búscalo y vamos a leer esto que el apóstol Pablo deja muy claro. Romanos 6, 16 al 18, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estamos hablando de las cosas que nos pueden dominar y que por lo tanto no convienen. De acuerdo a esta cita que leímos, ¿a quién nos conviene servir? ¿Al pecado o a la obediencia? ¿A quién nos conviene servir? ¿A quién estamos sujetos para obedecerle?
Porque dice que cuando nos sometemos a alguien y obedecemos a aquel que nos hemos sometido, somos esclavos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién estamos sujetos para obedecerle? ¿A quién nos conviene servir? ¿A quién nos conviene obedecer? La palabra manifiesta que no conviene obedecer a la carne, porque si tú haces esto, da a luz pecado, y el pecado da a luz muerte. Esto está escrito no solo aquí, aunque lo podemos entender en el contexto de la cita de Romanos, sino también está escrito en Santiago 1:15. Vamos a leerlo. Dice esta cita, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dos citas que nos dejan ya claro esto. ¿A quién servimos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién estamos sujetos? ¿Quién nos domina? ¿Por qué pensaríamos siquiera, después de leer estas citas, por qué pensaríamos siquiera que es conveniente seguir por el camino de la muerte? Por el camino de la carne, del pecado, de la desobediencia. ¿Por qué pensaríamos siquiera después de leer esto que es conveniente seguir por este camino? No lo es. Y sin embargo, lo hacemos, no tomando en cuenta a Dios. Regrésate otra vez a Romanos, capítulo 1, versículo 28, donde también lo advierte. Porque dice esta cita, Romanos 1, 28, advierte. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miramos que así como lo que conviene agrada a Dios, lo que no conviene son todas aquellas cosas de las cuales Dios no se agrada ni se agradará. Por lo tanto, el fin de lo conveniente, pon atención a esto, el fin de lo conveniente no es un premio material o terrenal, sino es algo mucho más trascendente que tiene que ver con lo que Dios juzgará de nuestras vidas cuando nos presentemos delante de Él. Porque todos seremos juzgados, lo crean o no lo crean. Hay muchas cosas de las que no nos conviene participar. Algunas ni siquiera nos conviene nombrarlas, ni siquiera nos conviene pensar en ellas. Vamos a volver a tomar la cita que habíamos leído en la sección anterior de Efesios 5, 3 y 4, que te dije que íbamos a volver a leer. Allí ya habíamos leído y vamos a leerla de nuevo, pero ahora la vamos a leer para lo que no conviene, que es una lista más amplia. Hace rato esta cita nos hablaba que lo que convenía era participar de las acciones de gracias a Dios, en lugar de participar de todas estas cosas, que ahora vamos a leerlas. Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Eres santo? Te conviene no participar, ni siquiera nombrar estas cosas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. ¿Por qué participar de ellas si no convienen? Sino antes bien, acciones de gracias. Porque lo que crees, lo que cada uno cree que conviene, en su criterio, pues en eso participas. Ahí andas, en eso te mueves. Lo que crees que te conviene, pues crees que es bueno para ti. Hay quienes piensan que les conviene mentir para alcanzar algo. Hay quienes piensan que les conviene ser corruptos o deshonestos para obtener una ganancia. Hay quienes piensan que les conviene fornicar porque así satisfacen el deseo de su carne. Pero en realidad, el que determina qué conviene y qué no es el hombre. El que determina esto es Dios y su palabra. Porque la propia cita de Efesios, en la que estamos, pero ahora vamos a leer versículos 5 al 7. Efesios 5 del 5 al 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Puedes pensar
que la carne y el mundo te convienen. Y quizás aún encontrarás un provecho en esta tierra para tu carne, sí. Pero los verdaderos hijos de Dios sabemos que debemos sacrificar todo eso, quitarlo de nuestras vidas, no participar de ello, porque es mucho más conveniente tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Incomparablemente más conveniente es tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Hay algunas otras citas que nos hablan de cosas que no son convenientes delante de Dios, porque son pecado, porque son abominación delante de Él. Y entre estas se encuentran los sincretismos. Los sincretismos no nos convienen. Y los sincretismos, lamentablemente, es una cosa que cada día se practica más y más en la iglesia cristiana. Tenemos que renunciar a eso. ¿Qué son los sincretismos? Muy sencillo. Es mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Vamos a leer un par de citas. No nos conviene participar de sincretismos. Éxodo 8, 25 al 27. Éxodo 8, 25 al 27 dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá, en obediencia a lo que Dios había mandado, apartándose de Egipto, apartándose del mundo, no participando de las abominaciones del mundo, no haciendo sincretismos, consagrándose, separándose para Dios, camino de 3 días. Y otro ejemplo muy claro de esto, de los sincretismos que no nos convienen, es el yugo desigual. Yo no lo había entendido, pero ahora el Espíritu me hizo entender que el yugo desigual también es un sincretismo, es un tipo de sincretismo también. ¿Por qué? Porque dices que eres de Dios, pero te mezclas con alguien o en algo del mundo. Entonces te vuelves un sincretismo tú mismo. No te conviene hacer eso. Vamos a leer Esdras, capítulo 4, versículos 2 y 3, porque seguro muchos pensaban que me iba a ir a Corintios, pero esa cita ya la conoces. No os unáis en yugo desigual. Pero vamos a ver un ejemplo. Esdras 4, 2 y 3. Dice: Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, quien nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Repito, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Fíjate bien, observa, medita, sé sabio, sé entendido. Fíjate bien con quién quieres edificar tu casa, con quién te juntas, con quién te casas, con quién haces alianzas de negocios. No conviene edificar casa a Dios como el hombre o como el mundo quieran. Conviene edificarla solamente como Dios lo mandó. No nos conviene participar de sincretismos. Finalmente, te quiero leer una cita en Tito 1, 10 y 11 y del 13 al 16. Les repito, vamos a leer esta cita, Tito 1, 10 y 11 y 13 al 16, y la vamos a leer para concluir este tema. Yo te he hablado con sinceridad y con la palabra de verdad lo que conviene y lo que no conviene a los hijos de Dios. Pero está en cada uno de nosotros la decisión de a quién escuchamos, si a la palabra de Dios o a nuestros propios pensamientos y opiniones. Está en cada uno de nosotros la decisión
de si escuchamos la voz del Espíritu o palabras de mentirosos y engañadores que nos dicen: no pasa nada, esto es religioso, vive tu vida como mejor te convenga. Es esa idea mentirosa de pensar que todos vamos al cielo sin importar si tomaste en cuenta a Dios y lo obedeciste o si no. Mentira. Leemos Tito 1, 10 y 11 y del 13 al 16. Y siempre me gusta concluir con una palabra y ya no explicar más, porque la palabra enseña mejor que yo. Sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo que entre a tu corazón, a tu vida, a lo profundo de tu ser y te redarguya. Tito 1, 10 y 11 y del 13 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Este testimonio es verdadero. Estoy en versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Te mando, en el nombre de Jesús, que hagas lo que conviene delante del Señor. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te redarguya en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te entregamos, Señor, esta enseñanza, esta predicación, pero también rendimos nuestras vidas delante de ti, rogando, Señor, por tu perdón y misericordia en las cosas que tu palabra enseña que no convienen, de las cuales hemos participado, las cuales hemos hecho, las cuales hemos consentido en nuestra vida, en nuestra casa, en la propia iglesia, en tu pueblo, Señor. Perdónanos, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra voluntad, nuestros pensamientos a ti, Señor, en esta hora, para rogarte que por tu Espíritu Santo y por tu palabra que es viva y eficaz, sea cambiado nuestro corazón, sea transformado nuestro entendimiento, Señor, para que entendamos lo que conviene delante de ti, la santidad que conviene a tu casa, oh Jehová, la justicia y las acciones de gracias, la sujeción y la obediencia. Queremos participar, Señor, de tu gracia, de las cosas que sí convienen, Señor, porque queremos agradarte a ti, Señor Jesucristo. Llena de esto nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Llénalo, Señor, de todo esto que tú nos has enseñado, para que seamos ese pueblo que te agrada, que te sirve, que te ama y que te adora, no de palabras, no de dientes para afuera, sino con todo su corazón, con sus hechos, con sus testimonios, con su predicación, Señor, dando lugar a tu palabra, a tu nombre que es grande y poderoso, y a tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en nuestra iglesia, dándote a ti el lugar, el primer lugar, siempre y en todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor está haciendo la obra en nosotros. Gracias, Dios, por tu bendita palabra y por la obra de tu Espíritu que nos sigue redarguyendo, nos sigue convenciendo y nos sigue transformando, Señor, y nos sigue llevando hacia la perfección, nos sigue llevando a Cristo. Amén. Vamos a ministrar en el nombre de Jesús. No nos cansaremos de invocar ese gran nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y por la fe en Cristo Jesús sabemos que tenemos una promesa del Señor, que todo lo que pidiéramos en su nombre nos sería dado. Oh, cuántas cosas tan preciosas Dios nos ha dado, que son para nuestra conveniencia. Gracias, Señor, por ello, y gracias por ese gran nombre, el último gran nombre en que tú nos has de oír. Ahora, en el nombre de Jesucristo, venimos con ese entusiasmo para ministrar a todo el pueblo de Dios. Sabemos las necesidades que hay, sabemos que no escapamos a la enfermedad y al dolor,
y a los que tenemos edad avanzada, a algún achaque. Y Señor, estamos rogándote en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, que tengas a bien intervenir y que esta administración que hacemos por la fe a través de las redes sociales tenga el gran efecto como si tú estuvieras, porque tú has dicho que si te pedimos algo, Señor Jesucristo, en tu nombre, es como si estuvieras entre nosotros. Y entre nosotros estás, lo creemos y entonces sabemos que como tú anduviste sanando en las ciudades y en las aldeas y por los caminos, así también lo harás. A donde quiera que esté el hermano o la hermana necesitada, ¿merecemos algo? No lo merecemos. Solo, Señor, es tu gracia y tu misericordia la que es para nosotros nuestro oportuno socorro. Y en este caso, para que venga sobre nosotros esa sanidad en nuestro cuerpo. Estamos certeros de que mucho de esto viene a causa de la desobediencia y del pecado que nosotros a veces practicamos. Por eso te rogamos que tengas a bien perdonarnos cualquier pecado o falta, iniquidad o maldad, y limpiarnos en tu sangre, santificarnos con tu palabra, por tu palabra es verdad, y purificarnos en el fuego de tu espíritu. Ahora sí, con todo denuedo, en el nombre de Jesucristo, estamos ministrando, como lo hemos en esta hora declarado, a través de la palabra que Dios nos ha dado, porque venimos con entusiasmo para decir que necesitamos no solo el nombre de Jesucristo, sino que en el nombre de Jesucristo, acompañados del Espíritu Santo, podamos ver en nosotros los milagros, podamos ver entre nosotros los prodigios, podamos ver entre nosotros las señales y aún extraordinariamente, aunque no estemos congregados, los repartimientos del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, otorgándonos esa unción por la persona del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Ahora pues, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, aquellos que están en enfermedad, y aquellos que están aún en cama o que pudieron estar en un hospital, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, sean esta hora sanados, sean en este instante levantados, sean en este instante totalmente librados de toda opresión de enfermedad y traídos a la salud en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y conforme a la fuerza, a la potencia de la gloria de aquel que todo lo llena en todo. Esto es Jesucristo. Y declaramos pues que en esta hora tú estás haciendo desde la enfermedad más sencilla, un catarro, una gripa, hasta la enfermedad para los hombres más complicada que tenga el desahucio por parte de los médicos. No estamos más que creyendo que tú eres el Todopoderoso y que tú puedes sanar toda gama de enfermedades, la más sencilla a la más extrema, y traer sobre nosotros una plena sanidad y una plena salud en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, estamos aquí buscándote y no queremos estar ni debilitados, ni faltos de fuerza, ni faltos de vigor. Queremos, Señor, que tú seas con nosotros, que la unción que tú nos has regalado en el poder del Espíritu Santo, Espíritu de gracia, sea en esta sobre nosotros, trayendo, Señor, ese poder, esa potencia, ese vigor, esa fuerza, y que tú nos levantes para poderte servir. Que no se nos olvide que tú eres para nosotros nuestro sanador, que tú eres para nosotros el hacedor de milagros y de prodigios y de señales, y estamos parados en esa fe, estamos confiados que en el nombre de Jesucristo estamos siendo oídos. No, Señor, por causa de nuestro nombre, sino porque a tu nombre, Jesucristo, sea dada la gloria, y porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, aún sobre las enfermedades, aún sobre los dolores, aún sobre las inflamaciones, aún sobre las infecciones, aún sobre las calenturas, aún sobre los males estomacales, aún sobre los males reumáticos. En el
el nombre de Jesucristo. Estamos en el poder del Espíritu Santo ministrando en estas redes sociales vía el internet, porque tú estás en todo lugar, tu presencia es en todo lugar, y para ti no hay nada imposible y nada difícil. Donde quiera que esté el hermano, la hermana necesitada, el joven, la señorita, el varón o la mujer, el anciano o la anciana, tú, Señor, puedes obrar y levantarlos en este instante para gloria de tu nombre, limpiando, lavando, borrando todo mal en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por esta administración de poder, porque ahora lo vamos a estar haciendo en ese poder del Espíritu Santo, y lo vamos a estar haciendo en el nombre de Jesucristo, para que la gente sea tocada en sus casas, sea tocada en cualquier lugar que esté escuchando, en el auto, donde quiera, si lo están haciendo, puedan recibir la presencia tuya, y de esta presencia traer bendición, porque así está escrito: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así seas glorificado. Pero no solo te pedimos por ello, sino también te estamos pidiendo porque tú nos sostengas en medio de estos días difíciles, porque tú nos libres de contagios, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier mal, y seamos librados en el nombre de Jesucristo de cualquier plaga, sea manifiesta o no. En el nombre de Jesucristo seamos librados, para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias también, Señor, porque estamos clamando a ti, porque tú seas nuestro proveedor y nuestro sustentador. Que no falte en nosotros, Señor, el aceite, el pan y la sal. Que no falte, Señor, el vestido. Que no falte, Señor, el calzado. Que no falte, Señor, el techo. Que no falte, oh Señor, ninguna, Señor, necesidad que haya, que nosotros no podamos suplir, que no haya entre nosotros endeudamientos, ni que no haya entre nosotros empobrecimiento ni encarecimiento por la fe en el nombre de Jesucristo, sino que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos y nos des hasta que sobreabunde. Nosotros estamos comprometidos contigo, y si la condición, Señor, es probarte y traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias a la alfolía, así lo haremos para la gloria de tu nombre, para que tú, Señor, nos hagas bienaventurados, y todas las naciones digan que somos bienaventurados, y tú, Señor, llenes nuestros graneros de grano y nuestros lagares de vino. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que no faltará recurso en todas las cosas y los planes y proyectos que tenemos, porque tú nos harás prosperar en todo, así como nuestra alma prospera, porque es tu promesa, Señor. Prospéranos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora te agradecemos todo ello, y también, Señor, estamos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús tomando autoridad sobre el reino de las tinieblas, porque ha querido venir a manifestarse, porque ha querido venir a interrumpir nuestra paz, porque usa muchas veces de gente que está movida por él, vecinos, Señor, diáconos de Satanás y diaconisas de Satanás. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, podemos en esta hora atar, enmudecer, paralizar, inmovilizar, poner pánico y tormento, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tu pueblo no seamos oprimidos, para que tú des apertura de cárcel y libertad a los cautivos, Señor. No declaramos que no estamos cautivos, menos a la voluntad del diablo, sino que estamos procurando que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra y en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, en el poder del Espíritu Santo, estamos declarando esa plena libertad, y estamos declarando el poder tuyo, y que tú nos des en el nombre de Jesucristo autoridad para reprender las obras de las tinieblas y no participar en ellas, sino estar en el pleno gozo del Señor, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sabiendo que como hijos de Dios hemos vencido al que está en el mundo.
Cristo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. En el nombre de Jesucristo, más son los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor, porque ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, sino que condenaremos a todo aquel que se levanten y hablen contra nuestra en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y nuestra salvación de ti vendrá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias porque a libertad nos ha sido llamado. Gracias, Señor, por toda esta libertad gloriosa que tenemos, que no la perdamos por ninguna causa o motivo, sino en el nombre de Jesús andemos caminando en esa libertad por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Sí, ahora vamos a despedirnos como lo hacemos. Estaba muy emotivo hoy ministrando y ahora lo hagamos también para despedirnos con esa misma emotividad y con esa misma fuerza. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor Jesucristo. Pon tu nombre en nuestra cabeza y pon tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque estamos encomendados al amor de Dios, a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión del Espíritu Santo para la realización de todas nuestras actividades, cualesquiera que sean en esta semana, con plena bendición, porque tú has venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. En el nombre de Jesucristo declaramos ser benditos en forma suprema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.